Gera, me encantaría que nos platicaras qué pasa cuando el diamante está más saturado que eso, cuando ya rebasó la letra Z y es extremadamente coloro. Pues ya entra en una categoría que se llaman fancy o diamantes fantasía, porque su color es intenso, ya no es tan graduado o difuminado, no, ya adquiere un color muy intenso, como puede ser un amarillo canario, por ejemplo, puedes pasar del rosa al naranja, al rojo, al violáceo, como lo habíamos mencionado, hay diamantes verdes también, gran tonalidades tenemos, y entonces esos ya entran en la clasificación de diamantes fantasía, fancy colors, y tienen otro valor. Hay, como lo habíamos mencionado, lo raro cuesta. Entonces hay tonalidades que son muy raras y son diamantes carísimos. Sí. Nada más por el color, por el color. Y ya si metemos las otras 4C de claridad, olvídate, y el corte. Entonces se van a los cielos. Fíjate, Es Ray, que todos conocemos a la gran casa de subastas Christie's y en no solamente en un reportaje que estaba viendo, se difundió mucho y hasta fue parte de varios documentales, se subastaba un diamante rojo, pero la puja estaba llegando a $3 millones el quilate. Y recordemos como buenos valuadores que el valor lo determina la oferta y la demanda. Entonces correcto. era impresionante, impresionante ver hasta dónde podía llegar la demanda por estos peculiares diamantes que a veces cuando la agrupación atómica cambia, fluctúa y se llama celosía atómica, nos puede refractar, nos puede reflejar este color tan peculiar, tan rojo, pero es una anomalía la cual todavía se está estudiando. Oh, interesante, muy Sí, interesante. cosas muy curiosas. Y entonces los precios, Gera, pues van a igualar o superar a como si fueran totalmente incoloros, ya los diamantes fantasía, pero hay que tener mucho cuidado, Ray. Así como a todos se les da tratamientos para mejorar el color, pues los diamantes no están exentos. Muchos diamantes tienen radiación, muchos diamantes tienen tratamientos para poder dar la apariencia de que las gemas son fancy y pues en realidad no es así. Es un color inducido por distintos tratamientos y hay que tener mucho cuidado con estos mercados. Digo, si los venden como diamantes radiados, no hay ningún problema, pero si nos los están vendiendo como diamantes naturales, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Fíjate que bien que lo mencionas, los tratamientos de los diamantes, sobre todo los fancy verdes, por ejemplo, que son radiados, atacados por radiación para alcanzar un mejor color, ¿no? Un color más homogéneo. Tratamientos de calor, también hay tratamientos de calor. No sé si hoy en día ya estén controlados, pero normalmente ese tiempo los tratamientos de calor, pues no sabían cómo iba a cambiar la gema, ¿no? Cómo iba a cambiar el diamante, qué color, si iba a intensificar o iba a cambiar el color. Entonces, pues bueno, era un albur o un riesgo meterle un tratamiento de calor, que no es lo mismo que pasa con los corindones, ¿no? Que los meten luego a calentar para Luego cristal. desde la mina. Exactamente. Entonces el diamante, y otro tratamiento del diamante antiguo, que es la tinición, que se le hace como un tinte nada más sobre la superficie. Pero con el tiempo, pues se va a deshacer ese tratamiento. Entonces Como sí es que se importante descarapela. exactamente. Entonces es importante marcarlos para tener mayor enfoque, visualización y estudio cuando uno está graduando el color, ¿no? Muchos compañeros, tanto en joyerías, en casas de empeño, qué sé yo, utilizan detectores de diamantes, los Diamond Tester. Hay que Ujú. aclarar que cuando los diamantes tienen este color inducido
por las técnicas que ahorita nos acaba de comentar el compañero Gerardo, se aloca el aparatejo. No, no, nos va a dar otro tipo de materiales, pueden ser moisonita o simulantes o hasta circonia, pero no quiere decir que no sean diamantes. Son diamantes los cuales se les cambió el color natural, pero sí hay veces en que nos genera mucha controversia, se evalúen o se vendan, pues imagínate, te compras una herramienta que no son económicas, Ray. Digo, todo depende de la marca y resulta que te da la pieza que no es diamante, imagínate, puede ser hasta motivo de demandas. Fíjate que sí es muy importante porque ese tipo de herramientas, la verdad, la conducción del calor, pues no nos va a ayudar mucho. Entonces, creo que tenemos suficientes herramientas como el lente, la lupa de 10X, para poder determinar las inclusiones, las aristas, cómo están las facetas, para que no, en la misma piedra nos dice, soy diamante, con ese tipo de características. Y yo creo que ese tipo de herramientas dejarlo como que a lo último, ¿no? Creo que hay ¿Sí? otros más, hay otros tester, hay otros, otras máquinas analizadoras más potentes o más actuales que nos pueden ayudar. Pero el lápiz realmente no, a mí en lo personal nunca me ha gustado, nunca me gustó. Y la verdad es que no me acoplé y no lo usé. La verdad es que hay suficientes material para que te pueda decir la misma piedra que es.